Bienvenidos a, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Darío. Soy Naomi. Soy Jamil. Soy Jorge. Soy Miguel Ángel. Soy Alessandro. Soy Nicole. Y soy Oscar. Y somos los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, pertenecientes a la Coordinación de Nivelación y Admisión de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la materia de Sociedad y Cultura a cargo de la magíster Cristina Montalvo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de conquista y colonización. Bueno, como tema, muchachos, sabían que en 1532 llegaron los españoles a cargo de Francisco Pizarro y nos vinieron a conquistar. En ese tiempo, Atahualpa pensaba que eran, o sea, ellos tenían la idea de que había llegado el dios Viracocha, el cual pertenecía, o sea, sus características eran que eran unos hombres blancos y barbados. Pero había un grupo que eran los Cañaris, el cual, o sea, anteriormente en la historia del Imperio Inca, pues tenían un rencor hacia Atahualpa, y ellos, al enterarse, rápidamente llevaron a estos hombres a hacer conocer a Atahualpa. Bueno, Atahualpa también quería conocerlo, ¿no? Obviamente pensaba que era el dios Viracocha, pero él se enteró, bueno, antes de los Cañaris, él se enteró ya, o sea, los rumores, y gracias a los chasquis, él logró entrar, y bueno, llegaron estos hombres de acá al imperio Inca, y Atahualpa los conoció. Al verlos, bueno, él quedó decepcionado, y dijo que o sea, no tenían su expectativa hacia el dios, y bueno, vieron esto, lo que eran los españoles, vieron esto y dijeron, no, él es el que manda más en el imperio, digamos, en este imperio, y vieron que también había muchas riquezas, el cual los españoles anteriormente, o sea, ellos venían de una economía muy pobre, digamos, porque no sabían administrar sus riquezas, y al llegar acá, pues ellos vieron que había abundante oro y muchos materiales. Y bueno, ellos pensaron que, o sea, idearon un plan. O sea, más o menos alguien me podría decir qué plan creen de ustedes para tratar de conquistarlos. O sea, yo en esa parte sí creo que, digamos, Atahualpa, recordemos que en esa época, o sea, nuestros ancestros eran politeístas, creo que era así, ¿verdad? Politeístas. Sí, No, sí, creían en el sol, la tierra, creo que varios dioses, en efecto. No, todavía aquí no existía la creencia de creer en Dios ni nada de eso. Claro. Y creo que un poco la ingenuidad por parte de Atahualpa en creer de que tal vez sea un dios por las esculturas, supongo yo, que hubo en ese entonces, cayó tan fácilmente. Y yo creo que ellos obviamente tenían más armamento. Nuestros ancestros tenían solo, creo que tenían lanzas, no podían defenderse mucho. Y ellos, como ya tenían armamento pesado, exacto, digamos así, tenían, hablando en términos actuales, como escopetas, armas que fácilmente podían matarlos. Entonces ellos utilizaron la religión de ellos, que ya vendría a ser la actual, de hecho aquí, creencia de Dios, y creo que utilizaron la Biblia para matarle a Atahualpa, si no recuerdo muy bien, o sea, cómo fue en ese tema. Claro, verás, dándote retrospectiva hacia eso, verás, ellos llegaron acá, o sea, llegaron al templo ya donde gobernaba Atahualpa, y idearon un plan y pensaron cómo podrían conquistar eso, porque ya que ellos llegaron poquitos, claro que tenían su armamento, ¿no es cierto? En ese tiempo claro, ellos ya tenían la pólvora, y viendo, o sea, a los antiguos, o sea, nativos, pues ellos solo ocupaban lanzas y garrotes. Ellos al escuchar también esto, por ejemplo, el sonido de dispararse, o sea, ellos se asustaban mucho, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Creo que pensaban porque eran los volcanes, que también creían que eran dioses, se enojaban. Claro, pensaban mucho que eran los volcanes y les causaba mucho miedo. Y por eso también ellos, o sea, en lo que era pelea, o sea, sí tenían mucho temor, o sea, a los poquitos. Pero bueno, ellos idearon el plan y dijeron, no, necesitamos, más o menos, digamos que secuestrar. O sea, secuestraron a Atahualpa y toda la gente se asustó porque tenían a su único líder. Recordemos que antes venían de tantas batallas entre hermanos y por quién quedaba en el poder. Sus tierras. Claro, por sus tierras, quién se quedaba el poder. Y bueno, Atahualpa quedó y lo secuestraron. No sé si han escuchado esa partecita donde
donde Atahualpa dijo alzo mi mano y todo hasta donde llegue claro, ese la parte pulmón. de sí. Claro, o sea, alguien me Sí. podría decir Ajá. qué materiales nomás pidieron. o Y qué recordemos pidió también que Atahualpa medía como 2,40 metros, si mal no estoy. Sí, Sí, literalmente. eran realmente, Pidieron el cuarto nuestros lleno de ancestros oro y de... eran realmente Sí. grandes. Y 2 de plata, ¿se acuerda? Un Uno cuarto de lleno oro de y dos de oro y plata. 2 de plata. Claro, eso daba, como dijo mi compañera acá, que o sea, medía casi 2 metros de Atahualpa y al alzar su mano, o sea, llegaba a casi 2 metros 40. Lo que pedían era los españoles, o no, Atahualpa de hecho ofreció Sí. a los españoles Por su que liberación. por su liberación que le iba a dar 2 cuartos, o sea, un cuarto lleno hasta donde diera su mano lleno de oro. Y ese man era altísimo, hermano. Claro, Claro, alto, Los españoles súper eran alto. pequeños. Los españoles Pero eran saben, los pequeños. españoles. lo importante, o sea, a esta actualidad, no mantenemos esa genética. La gran mayoría de ecuatorianos no pasamos, no llegamos a los 2 metros. Peor al 1,90 en hombres. Claro, pero es que eso depende de los españoles. Los españoles eran bien bajitos, Eran la pequeños. verdad. Claro, recordemos que, perdón que te corte, la altura promedio de un español era entre 1,50 hasta 1,70 me parece, y la altura promedio de un inca era 1,90 para arriba. Claro, es verdad. Pero, por ejemplo, si nos preguntaste por qué nosotros en la actualidad somos pequeñitos, digamos, Ya, o sea, no somos tan altos. Y si ves en la actualidad, los españoles son altos. Sí. Se refiere mucho a lo que era, por ejemplo, ellos cuando llevaron a españoles, llevaron gente nativa de aquí. Y obviamente se cruzaron. Y los españoles vinieron acá, o sea, en la conquista. Los españoles vinieron acá y violaron a la mayoría de mujeres. nativos de aquí. Y obviamente su nos mezcla. quedamos con la mezcla. Claro. Por eso aquí Claramente. en el Ecuador actualmente hay mestizos, Somos bien indígenas, mesticitos todos. ecuatorianos, montubios, o sea, hay bastantes Claro. pueblos y ciudades a lo largo del tiempo. Y eso, muchachos. Bueno, siguiendo con la historia, verán, ya al momento que Atahualpa ofreció todo estos minerales, cumplieron, o sea, cumplieron. Llenaron el cuarto de oro y de plata, pero los españoles todavía estaban muy preocupados, ya que, por ejemplo, o sea, si les soltaba, o sea, Atahualpa iba a armar guerra contra ellos. Era riesgoso. Ahí, Claro, ahí era- es donde los españoles tuvieron miedo de Atahualpa, incluso haciendo eso lo de la Biblia que quedamos anteriormente diciendo. Claro, es Exactamente. que ahí vamos, verás. Es que, perdón que te corte, o sea, obviamente haz de cuenta que nuestros nativos anteriores medían 1,90, como acabo de decir, o sea, era, digámoslo así, casi imposible vencerlos a mano limpia. Entonces ellos utilizaron el miedo de todos nuestros ancestros para poder así Claro. derrocarnos de nuestro propio imperio. Claro, ese era el miedo de los españoles, y al cual ellos pensaron, dijeron, si les soltamos, pues Nos van a o sea, seguir. nos van a seguir y literal nos van a matar. Y también había una parte donde, no olvidemos que Rumiñahui también iba con una parte de oro. Entonces, al enterarse de que iban a matar a quien dice Atahualpa, él se regresó a esconder todo ese oro. Claro, pero eso era, Por el temor eso, a eso que- era después, verás. Un antecesor de eso, verás, ya los españoles ya tuvieron ese miedo y dijeron, ahora, ¿cómo hacemos para que tenemos que matar a Atahualpa sí o sí? ¿Pero con qué motivo Ahí o algo? ocuparon lo de la Biblia. Claro, de ahí viene, Porque o sea, eso ahí- era un castigo claro. para los que rechazaban la religión. claro, ahí viene la evangelización más o menos, Pero digamos, más, sí. más lo ocuparon como Excusa. una Un excusa pretexto, para de para matar matar a a Atahualpa y que Atahualpa. no se rebelen Claro, los era para que españoles. no se rebele. Y ellos buscaron un motivo, la cual fueron a una plaza, o sea, en el medio de la plaza, y más o menos como que bautizaron a Atahualpa. ¿Alguien se acuerda el nombre? Juan Francisco... Sí, Juan Francisco, de hecho, Juan era Francisco. Juan Francisco. O sea, le bautizaron con ese nombre. Como Y el cual le presentaron la Biblia. Él al presentarle la Biblia, claro que a ellos les decían que en la Biblia está la palabra de Dios. de De Dios y todo eso. Y bueno, ingenuamente Y que se Atahualpa... podía escuchar. Claro, o sea, No que escuchaba. se escuchaba la palabra de Sí. Dios, o sea, que ahí estaba la palabra de Dios. Y obviamente Atahualpa no sabía leer, y ingenuamente él pensaba que al abrir eso se iba a escuchar a Dios o la palabra. O sea, la palabra de Dios, digámoslo así. Pero al momento que él se acerca al oído, no escucha nada, se enoja y bota la Biblia y la escupe. El cual fue gran pretexto, de hecho, para los españoles, y lo consideraron como hereje. Claro, y de ahí fue el momento que lo mataron. Incluso Y- ahí Rumiñahui creo que estaba viendo, o sea, no sé, estaba viendo por una parte y es donde también, no te olvides que un volcán explotó y por eso Rumiñahui también
se regresó a la... Claro, Se claro. regresó con todo Por el oro miedo que- porque tenía miedo de que Por el igual miedo de se- que los dioses no quisieran que pasara algo, ¿no te acuerdas de esa parte que nos Claro, hablaba? pero es que eso, o sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ya a lo que le mataron a Atahualpa, la gente en vez de rebelarse, o sea, se sintió asustaron, asustada, sí, asustaron y asustada. toditos literal salieron corriendo por donde más podían. O sea, imagínense, tanta gente no pusieron no avanzaron con los españoles, o sea, ellos tenían las de ganar, pero creo que era más el miedo, El miedo. o sea, el miedo de que ya se quedaron sin un guía, Un líder. un líder. Y eso pasó. O sea, y recordemos que más que todo el miedo sigue fundado porque Atahualpa era el más fuerte de todos, era su líder, era el dueño de todo el imperio, y ver que lo derrotaron de una manera tan fácil, pensaron, ¿qué queda para nosotros? Y decidieron la manera de huir. Claro. Exacto, y a raíz de eso, de hecho, también fue la persecución de Rumiñahui, Ujú. en el cual pasó un tiempo, de hecho, y, Claro. y también lo mataron al final. Claro, Mataron es a su que- Al final fue descendencia. porque él no quiso decir dónde se encontraba. Exacto, Porque ahí él viene había la escondido. historia de actual, que no sabemos dónde queda el tesoro de Rumiñahui. Claro, es ¿Dónde que quedó? Rumiñahui, al momento de que toda la gente Ujú. esta corriera, pues obviamente, ustedes saben que los rumores llegan más rápido. Rumiñahui se enteró que su hermano había muerto. Y como él venía de otro lado, venía jalado más oro para los Y españoles. más plata. Y más plata. Y él dijo no, o sea, fue Bueno, con sí, algunas bueno. personas a esconder el oro. Y el cual, como para que no se descubriera dónde está este oro, Mataban. él mató Mató a a todos todos. los que estaban o sea, sabían dónde enterrar o dónde escondieron. Y al final solo sabía él. Pero la persecución igual de los españoles hacia Rumiñahui seguía hasta que lo encontraron. Y lastimosamente La lo... masacre, Claro. temas, pero- De igual manera lo mataron. Claro. Creo que ya se podría decir que él hubiera, si es que seguía con vida, hubiese tratado como que de reagrupar a todo el pueblo Claro, y tal vez crear un nuevo imperio. volver al poder y Exacto. tratar de derrocar a estos españoles. Pero entonces ese oro, todo ese tesoro sigue perdido. Podría decirse. Claro, sigue perdido. Aunque hay rumores de que, por ejemplo, se encuentra lo que es por la parte de Payatanga, un poquito más abajo. O sea, dicen que está ese oro. Bueno, muchachos, ya después de saber de dónde está esto del oro, todo eso, finalmente terminamos con el imperio.